Doctor Luis Eduardo Pino, bienvenido aquí en Ike.com. Primero que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para quienes no lo conocen, el doctor Luis Eduardo Pino es médico oncólogo y teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, doctor, vemos por estos días la noticia en que han cubierto diversos medios de comunicación, acá en quienique.com la han visto, que es este tema del virus de la influencia que está atacando la escuela de cadetes José María Córdoba acá en Bogotá. Un virus que ya vimos también dejó una víctima fatal y dejó aproximadamente, tiene más de 100 personas contagiadas. Doctor, empecemos este espacio poniendo a las personas en contexto, perdón, ¿en qué consiste este virus? ¿Qué es este virus? Bueno, parece que según los reportes de la Secretaría Distrital de Salud que está ya liderando el abordaje del brote, parece que no es solamente un virus de influenza H3N2, que es una variante, pues digamos, agresiva y que estaba en circulación, sino también parece que hay otros dos virus, como enterovirus y otro, creo que es un coronavirus, que están adicionalmente, pues, en esta situación del brote. Seguramente tendrán que hacer un perfilamiento adicional virológico. Ya la Asociación Colombiana de Epidemiología, de hecho, dio algunas recomendaciones a la Secretaría Distrital y a Sanidad Militar respecto a algunas medidas y evaluaciones adicionales que deberían darse en el brote, como buscar de pronto variantes de coronavirus que pueden escaparse a las pruebas convencionales, y en fin, una serie de medidas que me parecieron también muy aplicables y muy pertinentes a la situación actual. Pero en general parece que el virus principal es el influenza H3N2. Doctor, una persona fallecida, más de 95 casos de este aparente virus, es una cifra que desde la barrera parece alarmante. Usted, como persona conocedora de la situación, ¿es una cifra que genera preocupación? Pues es un brote, como lo ha descrito la Secretaría Distrital de Salud, un brote de lo que llamamos en medicina una infección respiratoria inusitada grave, es decir, que aparece muy rápidamente y que obviamente conlleva mortalidad, por este caso de la persona fallecida, y como tal, pues debe manejarse como un brote epidémico. Afortunadamente, pues ocurrió en Bogotá, donde la capacidad de respuesta es mucho más rápida. Las cifras pueden sonar, claro, muy desalentadoras, impactantes, pues que haya una persona muerta, pues por supuesto debe activar las alertas, pero quiero también ser enfático en que en poblaciones como la militar, donde hay una concentración de riesgo, hay unas condiciones de posible hacinamiento y otras condiciones digamos, de las condiciones mismas de su trabajo, que son condiciones de alto riesgo, inclusive en sitios como la Escuela Militar de Cadetes, pues pueden presentarse este y otro tipo de brotes epidémicos. No es inusual que lo tengamos. Los militares, pues, somos población de alto riesgo para diversas condiciones de salud. Entonces, pues, se ha comportado como un brote y esperamos, obviamente, con las medidas que se han tomado, pues el brote se contenga como sucede en la inmensa mayoría de casos. Bueno, doctor, usted toca un punto que es bien importante y son las condiciones en las que se encuentran la población militar. Pues digamos que también no deja de ser preocupante, pues usted dice que afortunadamente ocurrió en Bogotá, que es una ciudad, pues como es la capital, tiene una buena capacidad de respuesta, pero igual no deja de ser preocupante que paradójicamente ocurrió en Bogotá. Uno dice, pues de cara como espectador, como colombiano, dice, pues en dado caso si llegara a pasarla en una región, ¿cuál sería el riesgo eventual en ese caso? Y quisiera también que usted nos describiera un poco cómo son las condiciones de la población militar en este tipo de bases. Bueno, la población militar, por las condiciones propias de la misión institucional, pues está expuesta a todo tipo de riesgos, riesgos físicos, biológicos, químicos, por supuesto, pues los riesgos del trauma, etcétera. Entonces, pues no es inusual que sucedan estas situaciones. Hay varias directivas y resoluciones de la Dirección General de Sanidad Militar enfocadas precisamente, pues, en prever estas situaciones y en dar un manejo. La escuela militar, pues es una universidad, tiene obviamente unas características particulares, y es que las personas que estudian allá, los cadetes y alféreces, y obviamente el personal militar que trabaja allá, tiene una convivencia en la mayoría de casos dentro de la escuela.
En general, en la escuela militar, pues no hay unas condiciones de hacinamiento como si puede haber en otras unidades como las bases militares en la periferia, pero aún así, pues dado que hay una concentración de personas en espacios que pueden ser reducidos, pues puede facilitarse este tipo de brote. En las bases militares es obviamente un riesgo mayor porque las condiciones son pues de mayor hacinamiento, las condiciones por supuesto de aseo no siempre son las ideales, mucho menos cuando están en operaciones militares. Entonces, pues allá obviamente la probabilidad de un brote epidémico de cualquier tipo de enfermedad es grande. Y obviamente la capacidad de respuesta también es limitada. En general, en las unidades periféricas, cuando suceden estos brotes epidémicos, la respuesta del sistema de sanidad militar es, como te digo, limitada. Entonces, generalmente tiene que asistirse de las secretarías locales de salud para apoyar en la resolución de estos brotes y, por supuesto, del nivel central a través de las direcciones de sanidad de cada fuerza y la Dirección General de Sanidad Militar. Doctor, teniendo en cuenta esta situación que está pasando, pues ya también hay antecedentes con el tema del coronavirus, que pues fue algo que más tuvo un alcance mundial. ¿Hace falta una estrategia más clara por parte de las fuerzas militares y demás, una estrategia clara de prevención y de sanidad en estos lugares? Hay, digamos, un cuerpo documental que regula de alguna manera tanto el componente de medicina operacional o salud operacional en el ejército, medicina de aviación y medicina naval en la Fuerza Aérea en la Armada, que son documentos emanados desde la Dirección General de Sanidad Militar, que es, digamos, si hacemos un equiparamiento, sería como la EPS del subsistema de salud de las fuerzas militares. El subsistema de salud de las fuerzas militares es un subsistema o un régimen de excepción creado desde el año 97 a través de la ley 352, pero tiene unas particularidades porque digamos que inició como un servicio de la logística militar. La sanidad militar era uno de los servicios de la logística militar y desde su nacimiento ha tenido una estructura muy castrense. De hecho, cuando uno ve los documentos y las resoluciones, se parecen más a documentos y resoluciones, los de salud, a documentos y resoluciones del ámbito castrense. No tienen la misma arquitectura, por ejemplo, de una EPS o de gestión del riesgo en salud. Creo que ahí hay unas interferencias pienso yo, en el concepto que puede tenerse dentro del subsistema de salud de fuerzas militares de lo que es la gestión del riesgo, porque ellos tienen dos modelos muy diferentes. Es muy diferente la gestión del riesgo en salud, que debe hacerse en la salud operacional, que es enfocada en los, digamos, en los activos, en el personal militar activo que tiene unos riesgos muy particulares, como he mencionado, y es muy diferente la gestión del riesgo en las personas, digamos, en los veteranos, que son ya los retirados, personas que han estado expuestas a condiciones previas de salud difíciles y que tienen unas condiciones particularmente especiales. Si bien tienen enfermedad cardiovascular, cardiometabólica, cáncer, etcétera, como la población en general, tienen riesgo, por ejemplo, aumentado de enfermedades como de patologías de salud mental, obviamente, secuelas derivadas de su carga laboral, que hace que, en mi opinión, los dos modelos deberían estar escindidos. El modelo de salud operacional debe estar reforzado obviamente en las capacidades de los dispensarios, en las bases militares y debe tener un modelo casi que independiente de lo que se hace hoy, que es que en los dispensarios atienden tanto al activo como al veterano. Eso hace que no haya un adecuado enfoque y yo sí creo que el sistema de veteranos debería estar escindido y comportarse mucho más como una EPS, digámoslo, una EPS buena que haga una gestión integral del riesgo y que entienda muy bien y además destine unos recursos diferentes a la atención de las personas que ya no están expuestas a las condiciones de la salud operacional. Eso es algo que he mencionado siempre, pero infortunadamente las líneas de control o de poder castrense sobre el subsistema de salud de las fuerzas militares parecen no entender esto, que están gestionando salud y no que están haciendo un servicio de la logística militar. Doctor, digamos que usted toca justamente una pregunta que me iba a referir y es,
cómo se podría mejorar este subsistema de salud. Pues usted creo que ya nos dio una amplia respuesta, pero en un escenario ideal para usted, ¿cuáles serían como esas acciones rápidas que se pudiesen tomar? ¿Por qué no? Pues si se unen voluntades y demás. Y en dado caso que no, pues no se tomen acciones para usted, ¿hay algún riesgo a futuro? El subsistema de salud de las fuerzas militares siempre vive en déficit financiero. Desde que yo entré como teniente hasta que me retiré como teniente coronel, cada año era una tragedia con el tema de los recursos, por varios motivos. Y es que en general el subsistema es ineficiente, la capacidad resolutiva de los dispensarios, hay casi 200 unidades de atención en salud que además están ubicadas en los batallones, la inmensa mayoría, eh, no tienen una capacidad resolutiva buena en temas de salud. Y entonces tienen una contratación muy amplia con la red externa, bajo modelos de contratación que no son eficientes ni en resultados en salud ni en sostenimiento económico, porque las personas que usualmente dirigen los establecimientos de sanidad militar no son del mundo de la salud, no están entrenados en cómo se estructura una red, cómo se contrata una red, cómo se mide una red, cómo se determinan los resultados en salud, cómo se cumple la cuádruple meta, en fin, cómo se hace salud. Entonces eso lleva a que sea bastante ineficiente. Pienso yo que es importante escindir los dos modelos, como te digo. La medicina operacional, además debería tener unos recursos especiales desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, porque es un tema de seguridad nacional. El que los soldados, los infantes de marina, los aviadores, los pilotos estén bien, es un tema de seguridad nacional. No puede manejarse con la UPC de salud. Y ese modelo debe estar muy bien reforzado con capacidades propias. Pero adicionalmente el modelo de los veteranos debe tener ese sí una UPC diferencial, seguramente como la tiene hoy, pero debería tener una estructura compartida, mixta, con algunas capacidades militares, por ejemplo, el hospital militar, por supuesto, el hospital naval, pero debería tener una claridad en su estructura, como lo es en Estados Unidos, el sistema de atención a veteranos es una EPS muy grande, con unas características de un sistema de gestión del riesgo en salud especial. Eh, Eso se ha intentado en varias ocasiones, se ha intentado hacer reforma al subsistema de salud. En esta propuesta actual de reforma no se incluye con la excusa de que es un tema de seguridad nacional y porque pues no es conveniente para los políticos, entre comillas, meterse con los militares, pero creo que sí hay que hacer un diagnóstico claro. Es un sistema ineficiente, costoso, y a los militares activos y retirados les han metido el cuento de que si pasan a un sistema escindido van a tener las mismas consecuencias negativas de las malas EPS y entonces viven asustados con eso. Pero en realidad la experiencia de los militares retirados que son atendidos en el subsistema de salud de las fuerzas militares no es buena. Los resultados en salud, por lo menos lo que se reporta la cuenta de alto costo, tampoco son resultados buenos. O sea que estamos invirtiendo en un sistema costoso porque la UPC del subsistema de salud de fuerzas militares es bastante alto, más alto que el sistema general, pero además ineficiente y además que genera una mala experiencia para las personas. Entonces yo sí creo que hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una reforma realmente efectiva para el subsistema de salud de las fuerzas militares, y que no sea solamente que una evaluación de cada vez que hay un brote, una tragedia, una situación especial. Creo que hay que ser muy sinceros y honestos y decir, bueno, esto pues no puede continuar así, tiene que meterse en una reforma adicional y creo que sí tiene que enfocarse en un marco de eficiencia. Bueno, doctor, usted ahí en esta respuesta tocó varios puntos interesantes, un tema de voluntad política, un tema también de muchos mitos que se han generado también en torno a las fuerzas militares, pero finalmente las personas, los militares, tanto el retiro como las fuerzas en general activas, son también los que han vivido las consecuencias de estos 20 años de este subsistema. ¿Qué se puede hacer y quiénes serían las personas llamadas, digamos, en ese sentido a tomar las banderas de que esto ya no está aguantando más? Hay gente muy preparada en el subsistema de salud de las fuerzas militares, gente que está allá, que conoce el sistema general de seguridad social, conoce qué es la gestión del riesgo y conoce la estructura del subsistema. Creo que hay que apalancarse en esos líderes. Infortunadamente, hay que decirlo, las líneas de poder castrense no
ven con buenos ojos una intervención al sistema de sanidad militar, porque el subsistema de salud militar además provee de empleo a muchas de las familiares de los generales, coroneles, las personas que tengan, digamos, tráfico de influencias dentro del subsistema, y adicionalmente, pues puede generar algunos, digamos, roces con algunos manejos financieros, ¿no? Ya ha habido problemas serios con contrataciones como el tema hace unos años del sistema de historia clínica electrónica y vertical de salud del sector. En fin, hay una serie de líneas de poder castrenses que no hacen bien al subsistema, ¿sí? Y si usted habla con los retirados, quienes además no solamente necesitan, sino que se merecen una mejor salud, cuando usted habla con los retirados, la experiencia no es buena, sobre todo en los territorios. Cuando la gente logra llegar al hospital militar, que es el único, entre otras cosas, ese y el hospital naval, los únicos centros de atención de alto nivel de complejidad que tiene el subsistema y sobre los cuales se recarga todo el subsistema, pues digamos que son bien atendidos y que se resuelven sus problemas de salud en la mayoría de casos, pero es un cuello de botella. Hay un colapso en el hospital militar. El hospital militar y el hospital naval no pueden asumir toda la carga del subsistema. Y creo que hay que hacer una reorganización, ¿no? Hace muchos años se escindió también el hospital militar del subsistema de salud de las fuerzas militares. El hospital militar es una entidad que hace parte digamos que es independiente, es una entidad descentralizada. Eso ha hecho que el hospital militar, hay que decirlo, haya sido o su comportamiento haya sido como un proveedor de servicios del subsistema y no como un elemento estratégico del subsistema que ayude al subsistema a que crezca y a que sea eficiente. Eso es también pues parte de toda digamos, esta heterogeneidad que ha ocurrido. Yo sí creo que los militares, tanto los activos como los retirados, por su trabajo, por su entrega, por su sacrificio, merecen el mejor sistema de salud posible. El sistema de salud de veteranos en Estados Unidos y algunos sistemas en Europa funcionan muy bien, funcionan con un enfoque de gestión del riesgo en salud, con un enfoque de cumplimiento de cuádruple meta, con un enfoque de eficiencias, y eso se puede lograr. Hace falta es, por supuesto, como tú mencionas, pues voluntad política, capacidad de sincerarse, de decir esto no está funcionando bien, de soltar esas líneas de poder y de hacer un acuerdo entre expertos del subsistema y expertos del Sistema General de Seguridad Social y el ministerio, que ha hecho siempre, el Ministerio de Salud, que ha hecho siempre, digamos, caso omiso de las necesidades del sector, porque pues no le conviene meterse con los militares, pero realmente al final quienes sufren las consecuencias pues son precisamente los militares activos y los retirados y sus beneficiarios, sus familias. Eso no puede seguir así. Curioso que sí este tema pase tan de agache en, pues, en las distintas reformas que se han planteado en los últimos años. Doctor, toda esta entrevista también me lleva a preguntarme, pues digamos, históricamente el imaginario que hay pues, en la población popular es que el sistema de salud para los militares es muy bueno, que les, digamos, que provee muchas cosas, pero pues a partir de esta radiografía que usted hace de esta situación, me hace preguntarme cuál es el diagnóstico de las regiones, cuál es el diagnóstico de este sistema de salud en la Colombia profunda. El sistema tiene muchas bondades, por supuesto, que a la vez pueden ser también, digamos, causa de su ineficiencia. Creo que tiene digamos, un plan de beneficios demasiado amplio, ¿sí? Como el Sistema General de Seguridad Social también lo tiene. Creo que hay que revisar el plan de beneficios porque no todo lo que está incluido en el plan de beneficios de sanidad militar realmente genera valor terapéutico o genera valor para las personas. Eso, y ahí sí hay un desgaste financiero muy fuerte. Hay también unos procesos, por ejemplo, los dispensarios por esta, digamos, zona gris entre que son régimen de excepción, pero brindan salud, etcétera, no tienen la obligatoriedad de estar habilitados en el sistema obligatorio de garantía de calidad. Y eso hace que usted pueda, por supuesto, prestar servicios de salud bajo cualquier condición. O sea, no, generalmente las secretarías de salud no van y habilitan un dispensario. Eso está bien en el sentido de la medicina operacional, es decir, usted no puede habilitar
un hospital de campaña, porque eso es una operación diferente. Usted está en un marco de sanidad operacional, ¿sí? Hay unos estándares mínimos de los hospitales de campaña, de los, digamos, de las enfermerías en las zonas dispersas. Eso tiene otra arquitectura. Pero si usted tiene un dispensario, un establecimiento de sanidad militar en una ciudad, usted debería tener unas condiciones mínimas de habilitación para garantizar la seguridad de la atención a esos pacientes. Eso no ocurre porque por ley están, digamos, excluidos. Eso no está bien. Eso no está bien porque eso permite que los dispensarios atiendan tanto a los activos como a los retirados en unas condiciones que no necesariamente son las condiciones mínimas de seguridad de un paciente. Pero adicionalmente, pues está todo este tema de la red externa que te comento. No hay realmente una política clara respecto a cómo se contrata adecuadamente una red externa de servicios de salud, cómo se generan redes, indicadores de redes, modelos de contratación. Y ahí, por supuesto, como en el Sistema General de Seguridad Social, seguramente habrá temas de corrupción en medicamentos, en contrataciones, etcétera, que pues son muy difíciles de controlar desde la Dirección General de Sanidad. Entonces, aquí hay beneficios, pero también hay profundas ineficiencias. Esto se ha manejado con el tema de que a los militares, vuelvo y te repito, les dicen, no nos podemos dejar quitar el subsistema de sanidad militar porque tiene una UPC diferencial que es más alta, porque a usted tiene un vademecum de medicamentos y un plan de beneficios muy amplio, porque a usted lo siguen atendiendo como en una esfera castrense, etcétera. Pero yo sí les digo, no hay es un sistema que difícilmente es sostenible. Cada año Hacienda tiene que hacer un rescate financiero al subsistema de salud de las fuerzas militares. Yo sí creo que hay que hacer una reingeniería completa al subsistema, muy técnica, por supuesto, con cifras en la mano, pero sin duda debe ser algo para mejorarlo. Y a los militares, a los activos y retirados, yo les diría, hombre, no le tengan miedo a eso, nadie les va a quitar ese derecho, se lo merecen además, pero se pueden hacer mejor las cosas. Pregunten las regiones, ¿no? Fuera de Bogotá, e inclusive en Bogotá. Mire la insuficiencia de red que tienen, la falla de oferta, la poca resolutividad en los dispensarios. Hay momentos en que hay bastante problema con el suministro de medicamentos. En fin, eso no es una buena experiencia en general. Yo creo que los militares no se merecen eso. Los militares se merecen el mejor sistema posible. Bueno, doctor Pini, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a los políticos, a, digamos, a las fuerzas militares en aras también de buscar como esta transformación a raíz de, pues, de, digamos, de esa radiografía tan profunda que usted hace de este subsistema? Hombre, lo que te decía, no hay que esconder el tema. El tema es importante. El tema es de las Fuerzas Armadas y de policía, porque además la policía está incluida dentro del subsistema. Son personas que no solo necesitan, sino que merecen la mejor atención del mundo, ¿sí? Por lo que hacen, por el sacrificio que tienen y por los riesgos que enfrentan. Los políticos tienen que ser políticos efectivos, es decir, los políticos tienen que buscar ese bienestar de la población, no mantener las estructuras de poder. Y yo creo que en este aspecto también los militares, los que son, digamos, la línea de mando, los directivos del subsistema de salud militar, hombre, tienen que hacer un ejercicio de autorreflexión, de diagnóstico técnico, con cifras del sistema y decir si esto es sostenible así o no. Porque yo te digo una cosa, si el sistema fuera eficiente, generara buena experiencia, buenos resultados en salud, nadie diría o alegaría porque es costoso. Porque usted dice, sí, es costoso, pero es de las Fuerzas Armadas que son los que mantienen estable este país, se lo merecen. Pero si además de ser costoso es ineficiente y no cumple con generar resultados en salud y buena experiencia a sus personas, a las personas que cuida, pues hay que replanteárselo, ¿sí? Y hay que mejorarlo. Y entonces, pues creo que es un compromiso. Y esto, pues no puede ser óbice para que el Ministerio de Salud
o la misma estructura subsistema de salud de fuerzas militares digan que es una cacería de brujas contra ellos por un brote epidémico de influenza. No, es un tema recurrente, es un tema de hace muchos años que nadie ha querido solucionar. Y vale la pena decir, ni este gobierno, ni tampoco los anteriores. O sea que no es un tema solo de este gobierno, es un tema de todos los gobiernos anteriores también. Entonces, pues no seguir haciendo caso omiso. Doctor Pino, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quienique.com. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un Bueno, y abrazo. a todos nuestros seguidores, recuerden que somos quienique.com, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como @quienique.com. Somos el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto.